¿Qué significa ser verdaderamente poderoso? En un mundo donde la fuerza física, la fama o la influencia definen el éxito, la Biblia presenta otra clase de poder, una que nace del cielo y transforma la historia. Hoy conocerás a 6 personas que, aunque de carne y hueso, fueron tocadas por lo divino. Y al final, descubrirás que el mayor de todos no levantó un ejército, sino una cruz. Sansón, el poder que se pierde cuando se olvida el propósito. Sansón nació con una promesa eterna. Fue un niño consagrado desde el vientre, marcado por un pacto que lo conectaba directamente con el espíritu del Dios viviente. No fue solo un hombre fuerte, sino un símbolo viviente del poder divino. Era un guerrero enviado no solo para pelear, sino para liberar a un pueblo oprimido. Mató a un león con las manos desnudas, derrotó a 1000 enemigos con la quijada de un burro y arrancó las puertas de una ciudad, cargándolas sobre sus hombros como si fueran de papel. Cada hazaña era una señal del cielo. Mientras se mantuviera fiel a su llamado, no habría cadena, ejército ni enemigo capaz de contenerlo. Pero Sansón cambió su propósito por deseo, su llamado por placer. Reveló su secreto a quien no debía, y lo invencible se volvió vulnerable. Ciego, humillado y encadenado, pidió una última oportunidad. Con un suspiro de fe, en su muerte, logró más que en toda su vida. Dios lo escuchó, y los muros cayeron. El verdadero poder no está en lo que puedes levantar, sino en lo que estás dispuesto a sostener. Sansón fue invencible, hasta que soltó su llamado. ¿Y tú? ¿Estás cargando tu propósito o lo estás dejando caer? Elías, el poder de una voz que no se dobla. En tiempos de oscuridad espiritual, cuando el pueblo se arrodillaba ante ídolos y reyes corruptos, surgió una voz solitaria y ardiente, la de Elías. No tenía ejército ni poder político, pero sí una convicción inquebrantable. Si hablaba, el cielo respondería. Su fe no era negociable. Su voz no podía ser silenciada. Cuando oró, no cayó lluvia, cayó fuego. Consumió el altar, el sacrificio y la arrogancia de los falsos profetas. El pueblo cayó de rodillas. Dios aún hablaba. Elías persiguió la injusticia, desafió a los poderosos, vivió en cuevas y desiertos. Pero en su debilidad, Dios le mostró que nunca había estado solo. Su historia no terminó con una tumba, sino con un carro de fuego. Fue llevado al cielo como un guerrero que había cumplido su misión en la tierra. Elías no tenía poder propio, solo tenía la certeza de que su Dios era real. ¿Y tú? ¿Te atreves a hablar cuando todos callan? A veces el fuego no baja, hasta que alguien se atreve a orar por él. Salomón, el poder de la sabiduría divina. Nacido del linaje de un guerrero y de una historia marcada por el dolor, Salomón no parecía destinado a la grandeza. Pero Dios lo eligió para edificar lo que ni su padre pudo, el templo eterno. Cuando Dios le ofreció todo, él pidió solo una cosa: sabiduría. Y por eso recibió más que ningún otro: sabiduría, riqueza, paz y renombre. Durante su reinado, Israel vivió su época de oro. Reyes venían de tierras lejanas para escucharlo, y la gloria de su reino era incomparable. Construyó ciudades, alianzas, puertos y palacios. Pero su obra más gloriosa fue el templo, donde la presencia de Dios descendió como una nube viva. Sin embargo, ni toda su sabiduría lo protegió del olvido. Rodeado de mujeres extranjeras y dioses ajenos, su corazón se apagó poco a poco. El más sabio se volvió confuso, porque olvidó que el temor de Dios no es el final, sino el principio de toda sabiduría. El poder no es entenderlo todo, sino recordar a quién debes obedecer. Puedes tener la mente más brillante,
y aún así, perder el rumbo. ¿Estás construyendo algo eterno o solo un palacio que caerá? David, el poder de un corazón rendido. Era el menor, el olvidado, el que cuidaba ovejas. Nadie lo vio venir, excepto Dios. David fue elegido no por su fuerza, sino por su corazón. Cuando Goliat desafió al ejército de Israel, David no llevó armadura ni espada, solo una honda y una convicción. Venía en el nombre del Señor. Derrotó gigantes, inspiró canciones, escapó de asesinos y lideró un reino. Pero su mayor hazaña fue cómo se quebró y cómo buscó a Dios después. David pecó, cayó, lloró con amargura, pero nunca dejó de anhelar la presencia divina. Su arrepentimiento fue tan profundo como su pasión por Dios. No fue llamado el más fuerte ni el más sabio, fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, porque su poder venía de su rendición, no de su gloria. El verdadero poder no está en no caer, sino en levantarse con el corazón más cerca de Dios. ¿Has fallado? No importa cómo comienza tu historia, importa con qué corazón la terminas. Moisés, el poder de caminar contra lo imposible. Nació en esclavitud, pero fue criado como príncipe. Un hebreo entre egipcios, dividido entre dos mundos, llamado a unir uno nuevo. Dios lo llamó desde una zarza ardiente, y Moisés, inseguro y tartamudo, se convirtió en la voz que desafió al imperio más poderoso del mundo. Condujo plagas, cruzó mares, liberó esclavos, caminó entre murmullos y desiertos. Fue líder, profeta y mediador ante un pueblo rebelde. Pero su mayor poder no fue abrir el mar rojo, fue que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Murió viendo desde lejos la tierra prometida. Su cuerpo jamás fue hallado, pero su historia quedó grabada como la del hombre que caminó con Dios, contra todo. No necesitas ser perfecto para ser poderoso. Solo necesitas decir sí cuando Dios te llama, aunque tiemble tu voz. ¿Estás huyendo del llamado? ¿O caminando hacia él, aunque sea entre arenas? Jesús, el poder que eligió morir. No nació en un trono ni en un palacio, nació en un pesebre. No fue criado por nobles, sino por un carpintero. Y sin embargo, el cielo entero sabía quién era. Sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó el pan, caminó sobre el agua. Pero su mayor poder no fue lo que hizo, sino lo que eligió no evitar. Pudo llamar legiones de ángeles, pero eligió amar a sus enemigos, callar ante sus jueces y cargar sobre sus hombros el pecado del mundo. Fue clavado en una cruz, no por debilidad, sino por decisión. No fue el hierro lo que lo sostuvo, fue el amor eterno de un rey que vino a salvar. Al tercer día se levantó, no como mártir, sino como Señor. No como un recuerdo, sino como el hombre más poderoso que ha pisado esta tierra. Los otros vencieron gigantes, ejércitos, sequías y mares, pero solo uno venció la muerte, y lo hizo por ti. ¿Estás buscando poder? Entonces mira al que se humilló, porque el más grande es el que sirve. Sansón fue fuerte, Elías valiente, Salomón sabio, David apasionado, Moisés obediente. Jesús fue todo eso y más. Pero hay una pregunta que aún queda por responder. ¿Quién serás tú?